En este video voy a presentar las diferentes objeciones que realiza la teología cristiana acerca de guardar el día de reposo, los argumentos que se han enseñado como verdad y que están en contra de este importante mandamiento. Voy a tratar de ser muy claro con la esperanza de que este video sea una guía de estudio para los que tienen dudas acerca de estos argumentos. Siempre que veas alguno de mis videos, asegúrate de escudriñar las escrituras para que compruebes si es verdad, de la misma manera que hicieron los habitantes de Berea que fueron visitados por Pablo y Silas, Hechos 17:11. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. Conozcamos la verdad porque la verdad nos hará libres. Bienvenido a Hazak Be'ematz, esfuérzate y sé valiente. Muchas gracias por seguir esta serie de Shabbat, el pacto perpetuo. Si no has visto los videos anteriores sobre Shabbat, te invito a verlos porque si crees que la Biblia es verdad, mereces conocer esta información. Y sería importante que veas los videos anteriores antes de continuar. Muchos argumentan que ya no es importante el día de reposo o que puede ser cualquier día, que lo importante es amar al Creador, que ahora los mandamientos son amar a Dios y al prójimo. Pero si lo piensas bien, amar al Creador, ¿cómo? ¿Con los estándares del mundo? ¿Con tus estándares? ¿Con mis estándares? ¿O con los estándares que establece Dios? Pues los estándares que Dios establece se llaman mandamientos en la Biblia. Déjame decirte que si se trata de amarlo bajo sus estándares, el amor según Dios es guardar sus mandamientos. El amor se demuestra con acciones según la Biblia. Juan 14:15, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada en él. Primera de Juan 2, 3, 4, y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Primera de Juan 5, 3, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Elohim y la fe en Yeshua. Si no estamos guardando los mandamientos, entonces estamos siguiendo doctrinas y mandamientos de hombres, porque te acabo de leer versículos de la Biblia. Estamos estableciendo una manera de amar que no viene en las Escrituras. Mateo 15, 8 y 9. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Si una congregación no está guardando el día de reposo, si el líder no está enseñando a su congregación a guardar este mandamiento y otros importantes, lo hace por dos razones: por desconocimiento o por ignorancia. Ignorancia es conocerlo, saber que está en la Biblia, pero hacer caso omiso, no querer actuar en consecuencia. Es conocer una verdad, pero no hacerle caso y terminar justificándose con mandamientos e interpretaciones humanas. Si el problema es por desconocimiento, entonces dice Pedro que si este es el caso, debemos agregar a nuestra fe virtud y a nuestra virtud conocimiento. Esto nos ayudará a crecer espiritualmente. Segunda de Pedro 1, 5 al 7. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Según Pedro, todo empieza por la fe, pero también hay que agregar conocimiento. Según su escala, no puedes llegar al verdadero amor sin pasar por conocimiento, sobre todo en nuestra relación con el Creador. Es parte del proceso espiritual. No solo se trata de fe, sino de creer en el conocimiento del Eterno. Juan 17, 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Yeshua el Mesías, a quien has enviado. Oseas 4:6. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, si una congregación está en desconocimiento, debe crecer en conocimiento. No debemos pensar que como cristianos ya lo sabemos todo. Recordemos lo que dice Pablo en Romanos 2, 12 al 13. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Elohim, ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados.
El día de reposo es un mandamiento del Creador. Él mismo nos dio su ejemplo al reposar en el séptimo día. Yeshua acudía a la sinagoga en día de reposo, sanaba, hacía el bien y enseñaba en ese día santo. Así que te invito a dejar el desconocimiento y la ignorancia y conozcamos la verdad bíblica sobre el día de reposo. Isaías 56, 6, 7. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Adonai para servirle y que amen el nombre de Adonai para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, si tomamos en serio este versículo y queremos caminar en la voluntad del Creador, debemos conocer esta información. A continuación, vamos a refutar varios argumentos que supuestamente enseñan que ya no hay que guardar Shabbat. El primer argumento es: Yeshua no enseñó ni ordenó guardar el día de reposo. Los detractores del día de reposo mencionan que no hay palabras del Mesías que haya enseñado a guardar el día de reposo. Es verdad que no hay una orden directa o específica de guardar el día de reposo, dado que los primeros creyentes eran judíos y el día de reposo era parte de su conducta, por lo que no era necesario recordarles algo que practicaban desde su niñez. Desde la niñez eran instruidos en las Escrituras. Segunda de Timoteo 3, 14 al 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Yeshua el Mesías. Se trataba de judíos que desde muy temprana edad sabían las Escrituras y ese conocimiento lo aplicaban en sus vidas. Todos en ese tiempo celebraban Shabbat, era parte de su propia vida y cultura. Ahora, Yeshua no solo enseñó con palabras, también enseñó con el ejemplo. Marcos 8:34. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando Yeshua llamaba a las personas a ser sus discípulos y les decía síganme, no estaba diciendo que ahora hay que caminar detrás de él, sino que estaba haciendo una importante invitación a imitar su vida, a tomar su ejemplo de vida. Nuestro objetivo final como creyentes es ser como Yeshua. El término seguir que se utiliza en este versículo tiene una raíz en griego que es la palabra kelefthos, que significa camino. Y esto tiene sentido si recordamos que la Torá, la ley de Dios, es el camino que nos lleva a Dios. Deuteronomio 8:6. Guardarás pues los mandamientos de Adonai tu Elohim, andando en sus caminos y temiéndole. Así que cuando estudiemos los evangelios y las enseñanzas de Yeshua, veamos no solo sus palabras, sino también su ejemplo. Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Hay que notar que dice conforme a su costumbre. Era un hábito para Yeshua acudir a la sinagoga a leer las Escrituras en Shabbat. En Marcos 1:21 dice: y entraron en Capernaum, y los días de reposo entrando en la sinagoga enseñaba. En su ministerio, Yeshua, cuando llegó a Capernaum, fue a una sinagoga para enseñar. ¿Por qué razón? Porque era día de reposo. Ahora, si bien no enseñó directamente que se debe guardar Shabbat, hay más evidencia que nunca enseñó que ya no debemos guardar la ley de Dios, puesto que fue un defensor de la ley. Siempre enseñó a favor de guardar los mandamientos, por lo que no pudo haber enseñado algo en contra de esto. Veamos Mateo 5:17 al 19. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. En este pasaje leemos que Yeshua enseñó que la ley no pasará hasta que pase el cielo y la tierra. También enseña que ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Eso quiere decir que ningún mandamiento, por muy pequeño que sea, queda obsoleto. Incluso dice que el que guarde y enseñe los mandamientos será llamado grande en el reino de los cielos. Primera de Juan 2:6. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Debemos seguir el ejemplo de Yeshua. Otra prueba fueron las acciones en torno al Shabbat. Sus discípulos siguieron guardando Shabbat aún después de la muerte y resurrección de Yeshua. Y eso lo vemos en el siguiente argumento. Los discípulos no guardaron el día de reposo.
Hechos 21:20. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron: ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído, y todos son celosos por la ley. Los primeros creyentes eran celosos de la ley, de la Torá. No pudieron estar a favor de invalidar el día de reposo. Lo mismo Pablo lo confesó en el siguiente versículo, Hechos 24:14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Repito una vez más las palabras de Pablo. Él mismo dice: sirvo a Dios creyendo en todas las cosas de la ley, de la Torá. Esto incluye el día de reposo. Pablo no pudo enseñar en contra del día de reposo. De hecho, se considera un imitador de Yeshua. 1 Corintios 11:1. Sed imitadores de mí como yo del Mesías. El Nuevo Testamento registra 84 cultos celebrados en el día de reposo y una sola reunión celebrada en el primer día de la semana. Antioquía de Pisidia, 2 días de reposo. En Filipos, 1 día de reposo. En Tesalónica, 3 días de reposo. En Corinto, un total de 78 días de reposo, lo que nos da un total de 84 días de reposo. Aquí hay 84 argumentos en favor del día de reposo registrado en el Nuevo Testamento. Uno de los eventos más contundentes en este tema lo encontramos en Hechos 13. Se trata de un evento en el que Pablo y Bernabé acudieron a una sinagoga en Antioquía de Pisidia a enseñar sobre Yeshua. Cuando salieron, los que creyeron les pidieron que el siguiente día de reposo les siguieran hablando de estas cosas. Hechos 13:42. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles les rogaron que el siguiente día de reposo les hablasen de estas cosas. Si Yeshua alguna vez enseñó que ya no hay que guardar el día de reposo, aquí Pablo tenía una gran oportunidad para decir que no era necesario esperar al próximo día de reposo para continuar la enseñanza, que ahora la enseñanza sería en el primer día de semana, el domingo. Pero no fue así. Pablo decidió esperar al siguiente día de reposo. Veamos lo que sucedió. Hechos 13:44. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios. Y no es el único evento, como vimos anteriormente. No hay texto bíblico que enseñe que los discípulos hayan cambiado el día de reposo en el séptimo día. Revisemos el siguiente argumento. Los primeros creyentes se reunieron el primer día de la semana. Uno de los versículos que se utilizan para enseñar que los discípulos comenzaron a reunirse en el primer día de la semana para celebrar la resurrección es Juan 20:19. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Yeshua y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. No hay manera de apoyar la idea de que los discípulos de Yeshua observaban el domingo como día de reposo. En este pasaje, los creyentes se reunieron el primer día de la semana por temor de los judíos y no en honor a la resurrección. En este momento estaban en un estado de incredulidad acerca de la resurrección del Mesías, por lo que no pudieron estar celebrando algo que en ese momento no creían. Otro versículo que sacan de contexto es el siguiente, Hechos 20:7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Este texto nunca dice que reemplazaron el día de reposo por el día primero. Aquí se está hablando de una reunión en el primer día de la semana, pero no dice que se acostumbraba a hacerlo. Menciona que partieron el pan en el primer día de la semana, pero esto no es evidencia de que cambiaron el día de reposo al domingo, porque partir el pan es algo que hacían todos los días, según la Biblia. Hechos 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Uno podía acudir al templo en cualquier día de la semana, pero eso no significa que estaban cambiando el Shabbat. Partir el pan no significa que estén celebrando una cena especial religiosa, sino que se trataba de una comida de comunión para despedir a Pablo, ya que al día siguiente viajaba. En Israel se había vuelto habitual partir el pan con las manos cuando se compartía la comida en un espíritu de unidad y comunión. En pocas palabras, partir el pan es un hebraísmo que se utiliza para indicar que comían juntos, pero eso no significa que cambiaron la ley. Ahora, el primer día de la semana en el tiempo de Yeshua comenzaba al atardecer del sábado, por lo que este evento en el que partieron el pan se llevó a cabo en el sábado en la noche. El sábado en la noche ya era primer día de la semana.
Pablo alargó el discurso hasta la medianoche. No pudo ser en domingo porque si fuera en domingo en la noche, esto quiere decir que se trataba ya del segundo día de la semana. Es muy probable que por su cultura hebrea lo que estaban celebrando era algo que se llama Havdalah Shabbat, que se trata de un convivio que los que guardan el día de reposo realizan al cierre o en la conclusión de ese día por la tarde. Pablo alargó su predicación hasta la medianoche. El cierre de Shabbat se hacía justo en la tarde, en la transición del final de Shabbat y el primer día de la semana, que comienza después del atardecer. Esto es más lógico y es coherente con el sistema que utilizaba Pablo para enseñar. Se habían reunido para la enseñanza en Shabbat, alargó el Shabbat, partieron el pan ya en la tarde en el primer día de la semana, una vez que el Shabbat había terminado en lo que sería la noche del sábado, en el que iniciaba el primer día de la semana. Otro versículo que habla del primer día de la semana es 1 Corintios 16:2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Muchos afirman que aquí Pablo está hablando de la práctica regular que hacen las iglesias cristianas de pedir el diezmo y la ofrenda en domingo, en el primer día de la semana. Pero no es así. Lo que estaba enseñando es principalmente cómo reunir fondos en sus hogares, no necesariamente en la congregación, con el propósito de llevar ese recurso a los pobres de Jerusalén. Por eso decía que cada uno pusiera algo aparte, no dice que acudan a la iglesia y entreguen su ofrenda y mucho menos que cambien la ley. Apartar algo es más bien contar en el hogar con un lugar donde colocarían su aportación voluntaria. Esa costumbre se realiza el día de hoy en raíces hebreas y se llama tzedaká. Este versículo no dice que acostumbraban a reunirse en domingo, así que no hay evidencia bíblica de que los primeros creyentes hacían en el primer día de la semana sus servicios regulares de reposo. No hay que leer más allá de lo que está escrito. Siguiente argumento: el Shabbat es para los judíos. Otro argumento que utilizan es que el día de reposo fue dado a los judíos. En el video anterior traté este tema a detalle, pero quiero resumirlo para este punto. Todos los mandamientos de Elohim que dio a sus hijos están en el Antiguo Testamento, específicamente en lo que conocemos como Pentateuco y conocido en hebreo como Torah. El Nuevo Testamento solo es la confirmación y revelación de lo que encontramos en la Torah. Muchos dicen que los mandamientos fueron dados a Israel y no a los gentiles. Éxodo 31:13. Tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Adonai que os santifico. Efectivamente es un mandamiento para Israel. Israel significa el que lucha al lado de Dios, pero también significa por su conformación hebrea directo al Creador, el que camina directo al Creador. Tú y yo caminamos directo a Dios si es que creemos en la Biblia y queremos guardar la voluntad del Eterno. Si creemos en Dios y en el Mesías y queremos servirlo y seguir su voluntad, debemos guardar los mandamientos que fueron dados al pueblo de Israel. Israel es el linaje de Abraham y el Nuevo Testamento nos enseña que somos linaje de Abraham por la fe en Yeshua. Gálatas 3:9. Y si vosotros sois del Mesías, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Si creemos en Yeshua, somos linaje de Abraham, y eso significa que podemos participar en todas las promesas dadas al pueblo de Israel, así como guardar los mandamientos que fueron dados a su nación santa. Además dice, Efesios 2, 18, 19, acerca de Yeshua y de nosotros, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim, miembros de la familia de Dios. Claro que nacimos en un país extranjero, hijos de extranjeros, pero tenemos una hermosa promesa en Isaías 56, 6, 7. Y a los hijos de los extranjeros que sigan a Adonai para servirle y que amen el nombre de Adonai para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Entonces, si queremos servir a Dios y ser considerados parte de su pueblo santo, debemos guardar sus mandamientos, entre ellos el Shabbat. El siguiente argumento es: Yeshua quebrantó el Shabbat porque sanó en el día de reposo.
Las escrituras enseñan que Yeshua era un practicante fiel de la Torá. En sus enseñanzas siempre citaba la Torá cuando decía escrito está. Cuando Yeshua comenzó su ministerio pasaron cosas sorprendentes. Juan 21:25. Y hay también otras muchas cosas que hizo Yeshua, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. De todos los milagros que Yeshua realizó, los evangelios registran 7 milagros específicos que Yeshua hizo en el día de reposo. Estos son los 7 milagros registrados en orden cronológico. 1. Sanidad de un hombre con espíritu inmundo. 2. Sanidad de la suegra de Pedro. 3. Sanidad de un hombre con una mano seca. 4. Sanidad de un hombre paralítico en el estanque de Betesda. 5. Sanidad de una mujer que tenía espíritu de enfermedad. 6. Sanidad de un hombre hidrópico. 7. Sanidad de un hombre ciego de nacimiento. No es casualidad que sean 7 eventos de sanación en el séptimo día. 7 milagros descritos se realizaron en el séptimo día de la semana, en Shabbat, el día que fue apartado, santificado y bendecido por Dios desde el comienzo de la creación. Que Yeshua sanara en el día de reposo no quiere decir que quebrantó el Shabbat. Incluso la Torá menciona que en ese día debemos hacer el bien. ¿Y qué mejor bien que el que Yeshua sanaba a las personas? Él mismo lo afirmó, Mateo 12:11. Él les dijo, ¿qué hombre habrá de vosotros que tenga una oveja y si ésta cayere en un hoyo en el día de reposo, no le eche la mano y la levante? Pues ¿cuánto más vale un hombre que una oveja? Por consiguiente, es lícito hacer el bien en el día de reposo. Yeshua también afirma que Él es el Señor del Shabbat, puesto que Él tiene la autoridad de decidir qué es lícito y qué no es lícito en el día de reposo. También leemos Isaías 56:2. Bienaventurado el hombre que hace esto, y el hijo del hombre que lo abraza, que guarda el día de reposo para no profanarlo, y que guarda su mano de hacer todo mal. No vas a encontrar ningún mandamiento en la Torá que prohíba sanar en el día de reposo. Fueron los fariseos que habían impuesto normas y reglas llamadas tradiciones que llegaron a prohibir el sanar en Shabbat por considerarlo trabajo. Yeshua estaba en contra de estas normas legalistas y tradición, pero enseñaba la forma correcta de guardar Shabbat. Y hacer el bien en Shabbat es la forma correcta. Si la Biblia dice que Yeshua quebrantó Shabbat es porque se refiere a las normas humanas, no a las normas de Dios. Además, el trabajo permitido por la Torá en el día de Shabbat es aquel que glorifica a Dios. Yeshua cuando sanaba era para gloria del Creador. Juan 9:2-3. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Yeshua, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. También la Torá demuestra que los que trabajan al servicio de Dios no están violando el Shabbat, como los sacerdotes en el templo. Era el día que más trabajaban en Shabbat, en el servicio, en la enseñanza, en los sacrificios, y eran sin culpa, como lo afirma Yeshua. Mateo 12:5. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? El trabajo que es prohibido en Shabbat es el trabajo para buscar remuneración, para buscar sustento. El trabajo permitido es el que se hace para el servicio del Todopoderoso, para establecer su reino en la tierra. Cuando trabajamos para establecer el reino de Dios en la tierra, no estamos violando Shabbat. Por eso dice Yeshua, Juan 5:17, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Pero esto no significa que ahora debemos dejar de guardar el Shabbat, sino que Yeshua enseñó la forma correcta de hacerlo. Los debates que tuvo con los fariseos no eran sobre si guardar Shabbat o no, más bien eran sobre cómo guardar Shabbat. Yeshua condenaba los mandamientos de hombres que se habían añadido y que contaminaban el verdadero entendimiento del día de reposo para el pueblo. Yeshua realizó estos milagros para demostrar que guardar el Shabbat no se trataba de un acto legalista, sino que era un tiempo señalado por Elohim para que su pueblo se reuniera con él, para poder darles paz, sanidad, perdón, brindarles esa paz y provisión milagrosa. Siguiente argumento, ya no hay que guardar Shabbat porque Yeshua es nuestro reposo. Hay una frase que utilizan muchos detractores del Shabbat y es que ya no debemos guardar Shabbat porque ahora Yeshua es nuestro Shabbat o Jesús es nuestro día de reposo, pero no existe ni un versículo en la Biblia con esta frase. No vas a encontrar un versículo que diga textualmente que Jesús es el Shabbat.
Hay 3 versículos que se utilizan para concluir esto, pero que han sido mal entendidos, así que vamos a explicarlos brevemente. El primer versículo es Mateo 12:8, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Aquí dice que el Mesías es Señor del día de reposo, no dice que el Mesías sea nuestro reposo. Él es autoridad y dueño. Cuando se afirma que Yeshua es el Señor del Shabbat, nos muestra que la autoridad está en el Mesías sobre cualquier norma humana, que el fin y el propósito de guardar Shabbat es algo que apunta al Mesías. El Shabbat celebra algo importante, el establecimiento del reino de los cielos, en el que está prometido el reposo y la paz eterna para los hijos de Dios. Y la Biblia enseña que el Mesías es el autor de la eterna salvación, por eso Él es el Señor del día Shabbat, pero no significa que ahora ya no debemos guardar ese día. Otro versículo es el siguiente, Mateo 11:28. Venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Este es otro versículo que se utiliza, pero aquí no dice que Yeshua sea nuestro Shabbat, dice que Yeshua nos proveerá descanso. La palabra para descansar que se utiliza aquí no es sabatón, que es la palabra griega para día de reposo, sino anapafsis, que significa descanso o reposo, pero no Shabbat. Por definición, Shabbat significa detener una labor. En español confunde porque se utiliza la misma palabra, reposo o descanso. Por eso hay que entender que la traducción correcta de Shabbat no es día de reposo, sino cesar de hacer labores, cesar de hacer algo. Otro versículo en el que se confunde también este término de descanso con el día de reposo y que se utiliza para decir que Jesús es nuestro reposo es Hebreos 4:11. Procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Entrar en el reposo y día de reposo son cosas distintas. El día de reposo es un mandamiento. Y entrar en el reposo del Señor que habla este versículo significa entrar en su pacto, aceptar al Creador como nuestro Señor para recibir sus bendiciones presentes y sobre todo futuras, el establecimiento del reino de los cielos. Este versículo no está diciendo que Jesús sea nuestro día de reposo, que Jesús sea nuestro Shabbat. El reposo al que se refiere aquí en este versículo es el reposo prometido de la vida eterna. El mensaje completo del capítulo de Hebreos 4 es que no seamos desobedientes como lo hizo la generación de Israel de Egipto, que no lograron entrar a la tierra prometida, al reposo prometido por desobediencia y falta de fe. El capítulo de Hebreos 4, que ya había explicado en uno de los videos de esta serie, nos enseña que si queremos entrar en la vida eterna debemos tener fe y ser obedientes a la voluntad del Eterno. Pero no dice que ya no hay que guardar el día de reposo porque Jesús es nuestro reposo. Esta afirmación no es bíblica. Si vamos a afirmar que Yeshua es nuestro reposo, es porque Yeshua es el autor de la eterna salvación que va a traer ese reposo eterno prometido en el reino de los cielos. Vamos a refutar el siguiente argumento. El día de reposo ya no hay que guardarlo porque solo es una sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es el Mesías. Bien, los que afirman esto enseñan que Pablo escribió a la iglesia de la ciudad de Colosas que no se dejaran amedrentar por judaizantes y que ya no hay que guardar el día de reposo. Utilizan el siguiente versículo, Colosenses 2, 16, 17. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida o en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías. Para entender este versículo, debemos saber que en ese tiempo había creyentes gentiles que no conocían Torá y creyentes judíos con una orientación farisea. Un grupo de judíos creyentes aún creían en la tradición de los fariseos y enseñaban que un gentil no puede ser parte del pueblo de Dios, no puede celebrar las fiestas y mucho menos el Shabbat hasta que se circuncide. Es decir, estos judíos legalistas juzgaban y condenaban a los gentiles que creían en Yeshua y querían participar de las promesas que el Creador dio al pueblo de Israel para guardar sus días de fiesta. Entonces Pablo enseña a los gentiles colosenses que ellos son parte del pueblo de Dios, son nación santa, no por los judíos, no por la necesidad de circuncidarse, sino por el sacrificio de Yeshua, por su sangre que les da acceso a sus promesas. Gracias al sacrificio de Yeshua, ahora pueden guardar el día de reposo, las fiestas, las lunas nuevas, que representan las promesas de Dios. Así que la enseñanza es que por la gracia que el Creador les ha dado a los gentiles, les ha otorgado, que nadie los juzgue, que ningún judío los juzgue o condene si quieren guardar el día de reposo. Guardar el día de reposo es una promesa. Si leemos un poco más el contexto de este versículo será más claro. Colosenses 2:13.
Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto días de fiesta, luna nueva, o días de reposo, todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es del Mesías. Nadie os prive de vuestro premio. Es evidente que no se juzga a quien no quiere guardar Shabbat, sino se juzga a quien, siendo gentil, quiere participar de las promesas del Eterno y guardar este importante día de reposo. Sobre todo si ha comprendido que es un mandamiento, es una demostración de amor y que es parte de las promesas del Eterno. En Raíces Hebreas no se impone a nadie el querer guardar o no los mandamientos de Dios, pero aún hoy hay personas que sí juzgan cuando queremos guardar Shabbat. Afirman que no deberíamos guardar Shabbat porque no somos judíos. Ese justamente es un pensamiento fariseo. El hecho de que el Shabbat y las fiestas son una sombra de lo que ha de venir no significa que ya no guardemos estos mandamientos. Al contrario, una sombra es una evidencia de que existe un cuerpo. Si no hay sombra es porque no hay cuerpo, así que el que guardemos Shabbat es el testimonio de que existe el cuerpo del Mesías. Por eso Shabbat es el anuncio que apunta al regreso del Mesías. Es una sombra, es una señal, es una evidencia. Por lo tanto, que sea una sombra es algo bueno. Todos los días son iguales, todos los días son para el Señor. Vamos a afirmar lo siguiente: todo cuanto existe es para el Señor. Romanos 11:36, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por los siglos. Amén. En Raíces Hebreas creemos que todos los días son para el Creador. Él es dueño de nuestras vidas y todas las cosas que hagamos deben ser hechas también para el Señor. Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Todos los días son para el Eterno. Pero eso no significa que todos los días sean iguales. Todos los días podemos acudir a Él con nuestra necesidad, con nuestra gratitud y con nuestro amor, por supuesto. En cualquier día de la semana lo podemos hacer, pero una vez más, esto no significa que todos los días sean iguales. No es lo mismo mantener una comunión con el Creador todos los días que guardar un día de reposo para Adonai, para Elohim, para Dios. Shabbat significa cesar labores, cesar de tus actividades habituales para dedicar un día a Elohim, nuestro Padre Celestial. El Creador estableció una clara diferencia entre el séptimo día y el resto, ¿sí? Ya que ese día lo bendijo y lo santificó. Génesis 2:3. Y acabó Elohim en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Elohim al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Este pasaje simplemente hace énfasis en el séptimo día 3 veces y que fue un día que bendijo y santificó. También el día Shabbat el Creador lo llama mi día santo. Isaías 58, 13, 14. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer tu voluntad, en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Adonai, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Adonai, y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Adonai lo ha hablado. Entonces, no es verdad que todos los días son iguales según la Biblia. El Creador santificó el día séptimo. Santificar significa apartar, consagrar, limpiar, hacer diferente, hacerlo especial. En conclusión, en este video he abordado las principales objeciones cristianas en contra de guardar el día de reposo. Con su explicación, ahora te invito a analizar cada una de estas objeciones y estudiarlo en la Escritura. Si no has visto los videos de la serie Shabbat, del Pacto Perpetuo, del canal de YouTube, te invito a verlos. Si amas al Creador, amas al Mesías y estás agradecido por las obras que Él ha hecho en tu vida, mereces saber esta información. Así que conozcamos la verdad, porque la verdad nos hará libres.